Y en este caso, con un tema tan relevante en medio nuestro como el que la palabra nos traerá esta mañana. Por eso quiero invitarle a que vayamos a la palabra del Señor, Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15. Y al continuar en este propósito de escuchar al Señor a través de su palabra, tendremos entonces el deseo de ir caminando y entendiendo cómo el Señor nos está invitando a elementos prácticos en doble vía. ¿Está bien? Entonces, Mateo capítulo 6, versículo 9 hasta el 15. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15. Mateo 6, 9 al 15, dice el Señor Jesucristo: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Señor, y hoy damos gracias por tu palabra. Gracias porque es palabra viva, eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Gracias porque tu palabra es luz para nuestro caminar, es luz para nuestro diario andar. Por eso, Señor, hoy damos gracias. Gracias porque tu palabra es suficiente para nosotros. Gracias porque Cristo Jesús es la palabra encarnada. Gracias porque tú tienes hoy para enseñarnos una verdad gloriosa. Señor, alumbra con tu palabra nuestro entendimiento. Permítenos verte y, Padre, por favor, muéstranos a Cristo Jesús a través de tu palabra. Guíanos hacia ti, Señor, y permítenos ser seducidos por tu palabra, enamorados por ti, Señor, para poder caminar conforme a tu voluntad y conforme a lo que a ti te agrada. Señor, a mí como tu siervo, permíteme ser fiel a la predicación de tu palabra. Decido, Señor, hoy esconderme detrás de la cruz y que Cristo Jesús sea glorificado, honrado y reconocido. A ti toda la gloria y la honra, hoy por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. ¿Cuántos conocen esta oración? Levante su mano, solo déjeme saber si en algún momento de su vida usted conoció, recitó o repitió esta oración en algún momento de su vida. Creo que es la oración más conocida de toda la Escritura. Si bien eso no quiere decir que sea la más entendida, quizás sí la más conocida. En la iglesia abacial y perdónenme allí esta palabra que no sé bien cómo se pronuncia, Etzlow,
En los vitrales se puede ver a Cristiano. Cristiano es el personaje principal de la obra del progreso del peregrino. Y se ve allí a través de esos vitrales a este hombre arrodillado al pie de la cruz. Y mientras su oscura y pesada carga se desprende de sus hombros, la inmortal imagen es una respuesta tan verdadera y tan concisa como pudo darse a la pregunta: ¿cuál es el resultado del perdón? Cristiano dijo: ya no la veía. La carga se había desvanecido. No significa que el recuerdo de la transgresión desaparezca, ni que su sombra nunca vuelva a cruzarse en nuestro camino, sino que el aguijón, la vergüenza y el dolor que constituyen su carga ha desaparecido. Y ese es un segmento de una gran obra y que de hecho tengo la oportunidad de invitarles, porque estaremos dando esa obra de teatro en medio nuestro el 26 de septiembre para que podamos aprovecharlo. Pero esa gran obra nos deja ver un poco de lo que la oración, que popularmente hemos llamado la oración del Padre Nuestro, posiblemente por sus primeros versos de cómo inician, nos deja un gran panorama. Orar a nuestro Padre Celestial, escuche bien esta frase: orar a nuestro Padre Celestial en secreto nos guía a responder con perdón. El perdón cumple su papel protagónico en la oración que el Señor Jesucristo está enseñando. Usted puede ver que en estos 7 versículos aparece en 6 ocasiones la palabra perdón. Y claro está, tiene el propósito de llevarnos y conducirnos a cada uno de nosotros en un énfasis que el autor está dando para cada uno de nosotros. ¿Y quién es el que lo está diciendo? Yo no sé si su Biblia le permita identificarlo, pero ¿quién es el que está hablando? Es Jesús. El Señor Jesucristo es quien está allí, delante del pueblo, delante de personajes importantes, y está diciéndoles que el perdón es un elemento central en la oración del Padre Nuestro. Versículos 12, 14 y 15, cada uno de esos en 2 ocasiones toca el término perdón. ¿Lo está viendo conmigo? ¿Sí? Yo quiero que salgamos del culto cansados de hacer esto. Es decir, que usted una y otra vez vaya a ver lo que está diciendo la Escritura. ¿Está bien? Entonces veamos el versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. Y vea después en el versículo 14. Porque si ustedes a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Un alto contenido de perdón, un deseo allí para que nosotros comprendamos el perdón desde un aspecto bíblico. Y el perdón en doble vía, porque esa es nuestra serie, ¿no? En doble vía. ¿Cómo se ve el perdón en doble vía hoy para nosotros? Pues tendremos que empezar a escudriñar todo el texto bíblico para poder comprender cuál es el progreso que nos está llevando y a qué punto es el que nos está tratando de enmarcar. Esta porción está insertada en una serie de enseñanzas que el Señor Jesucristo viene dando, que inició con el capítulo 5. ¿Usted recuerda que inicia el capítulo 5 de Mateo?
El sermón de la montaña, del monte. Allí el Señor con sus discípulos enseñando acerca de varios elementos importantes. El Señor Jesucristo está enseñando a una porción de personas. Pero usted sabe a quién está dirigido Mateo. ¿Cuál es el auditorio original de Mateo? Mateo se está dirigiendo a una iglesia de cristianos que tienen trasfondo judío. Por eso se resalta aún más la oración, porque usted va a empezar a notar ciertos aspectos que el Señor Jesucristo empieza a enfatizar durante todo el capítulo 6, tratando de comunicarles a esos nuevos creyentes, a esos nuevos discípulos de Cristo, para tratar de dejar atrás un poco su mirada farisea, su mirada legalista. Y entonces empieza a destacar varios elementos allí. Claro, eso quiere decir que muchos de los que estaban allí sentados en esta primera congregación tendrían familiares, amigos o personas de influencia a su alrededor que estaban tratando y estimulándoles a abandonar las nuevas prácticas piadosas que ellos empezaban a caminar. Es interesante y creo que no es tan desconocido, porque puede ser que a nuestro alrededor tengamos personas que aún nos estén desanimando en continuar caminando por el sendero de una piedad que agrada al Señor. El Señor Jesucristo enfatiza durante todo el capítulo 6 la importancia de abandonar esas prácticas judías que no corresponden al ejercicio piadoso de la fe en Cristo Jesús. Y acompáñame y echémosle un vistazo para que juntos podamos verlo. Primer versículo del capítulo 6. ¿Cuál es la primera palabra? Cuídense. Allí la advertencia del Señor Jesucristo. Pero cuídense en cuanto a qué. ¿Qué es de aquello que se tienen que cuidar? Mire por favor su Biblia. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para hacer ¿qué? Entonces parece ser que ellos disfrutaban de la fama, de los vientos de los reflectores puestos hacia ellos. Les gustaba quizás modelar en puestos públicos el cómo se ejecuta la justicia. Y el texto bíblico sigue avanzando. No practiquen su justicia para ser vistos. Vean eso en contraste ahora todo lo que va a empezar a decir. Versículo 2. Por eso, cuando den ¿qué? Cuando vayan a dar su ofrenda, cuando vayan a entregar su diezmo, dice el versículo 2. ¿Sí lo está viendo? ¿Sí está conmigo todavía allí? No toques trompeta delante de ti, como hacen ¿quiénes? Los hipócritas. No toques trompeta delante de ti. No anuncies a todo el mundo que vas a dar una ofrenda. Y después va a desarrollar el por qué no hacerlo. Pero empieza a introducirnos un grupo de personas que va a ser importante durante todo el capítulo. ¿Los qué? Vuélvalo a leer. Por eso, versículo 2, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. Ese grupo de personas que viene ahora a presentarse y que quizás son aquellos mismos que les gusta, en el versículo 1, pararse en lugares públicos para manifestar su justicia. Es decir, son aquellos que les gusta el tapete rojo de la fama. Versículo 5. Nuevamente, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Otra vez, parece ser que los tenía allí sentados o a la vista el Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, cuando ayunen, versículo 16, no pongan cara triste.
cara de hambrientos. ¿Como quiénes? Estos eran unos actores de primera categoría, porque tenían una forma de publicar sus ofrendas con trompeta. Pero después, cuando iban a orar, entonces también se ponían en lugares visibles de pie para que en las sinagogas los reconocieran. Y después de ver la oración, el versículo 16 nos muestra cuando ayunaban qué cara hacían. Entonces imagínese cuando usted llegara y viera a uno de estos hipócritas allá con cara como cabizbaja. Ese está ayunando. Ese está ayunando. Y es súper interesante ver, porque los hipócritas son los líderes religiosos de la época. Cuando habla de hipócritas se está refiriendo a dos grupos concretamente: fariseos y escribas. Esos que eran los intérpretes de la ley, esos que podían leer el libro en medio de la sinagoga, esos que se hacían en ciertos lugares para tener ciertos comportamientos. Las disciplinas espirituales eran practicadas con el propósito de ser vistos y reconocidos por las personas de su entorno, sin un deseo genuino quizás de buscar a Dios. Ese término hipócritas en el griego está hablando de personas que se ponen una máscara para actuar de manera aparente en el público. Es decir, no es su rostro natural, sino es una máscara que se ponían para actuar en público dependiendo de cuál práctica, disciplina espiritual estarían realizando. Por lo contrario a esto, la enseñanza del Señor Jesucristo está en orar en íntimo, en secreto. Vea el versículo 4, qué es lo que está diciendo de cómo se debe dar la ofrenda. Versículo 4, para que tus limosnas sean, ¿qué? Sean en secreto. Para que cuando tú decidas dar algo para el sustento del templo, sea en intimidad delante del Señor, sea en reconocimiento de quién es el Señor. Y tu Padre que te ve en ¿qué? En lo secreto te recompensará. Finalmente, no hacemos esto para ser recompensados por el Señor, pero esa es una forma en que el Señor sigue animándonos para decirnos: hay una recompensa para el que camina en secreto, en intimidad delante del Señor. Posterior a eso, el versículo 6 muestra también las oraciones como deberían ser. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está ¿qué? En secreto. En secreto. Ora a tu Padre en el secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, otra vez te recompensará. Ora en el secreto. Y cuando ayunamos, debe ser en un parámetro similar. Vea el versículo 18. Para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que te ve en el secreto, otra vez, te recompensará. Estas repeticiones son el marco en el que está inserta la oración que hemos conocido como la oración del Padre Nuestro. Elementos importantes: cómo no se debe hacer y cómo sí se debe hacer. El Señor no está solo diciendo: no hagan esto, no hagan lo otro, no se comporten así, sino está diciendo en una buena pedagogía de crianza cómo sí se debe hacer. Oren así, ayunen de esta forma, y cuando vayan a dar su ofrenda, denlo de esta manera. El Señor no solo prohíbe, sino que muestra el camino hacia una intimidad
y hacia una práctica de piedad correcta. El secreto debe entenderse no solo como un acto privado, sino como una práctica piadosa de intimidad con Dios. Un camino personal por el que cada uno de nosotros debemos transitar. En el secreto es que podemos soltar aquello que tenemos como carga. Aquello que despierta nuestras más profundas pasiones. Aquello que hace despertar al viejo hombre. En el secreto es donde podemos soltar nuestra carga. En el secreto es donde podemos ver y entender cuáles son nuestras profundas pasiones. En el secreto, el hombre viejo, según la Escritura, es confrontado. Es en el secreto que podemos reconocer quién es el Padre Celestial. ¿Quién es Él como nuestra autoridad? Vea el versículo 9 en la segunda parte. Después de ponernos en el contexto de la oración, en la primera parte del versículo 9, nos está diciendo Padre nuestro. Nos lleva a reconocer al Señor como nuestra autoridad, como aquel que está por encima de cada uno de nosotros. El Señor da parámetros de una paternidad gloriosa. Padre nuestro, al que le corresponden todas las cosas en el cielo y en la tierra. El que su nombre es Santo. Y vea cómo el versículo 10 nos muestra realmente dónde está expresada la autoridad del Señor. ¿Qué es lo que dice el versículo 10? Venga a tu reino, hágase tu voluntad. ¿En dónde? En todos. Es decir, tú y yo, por más que creamos estar fuera o a la periferia de la voluntad del Señor, no podremos estarlo. Porque la autoridad y la voluntad del Señor se ejecuta sobre todos los cielos y sobre toda la tierra. Es decir, sobre todo lo que Él ha creado. Pero en la intimidad con el Señor es donde nuestras peticiones cobran sentido. Vea el versículo 11. Porque el Padre nuestro no solo es una demostración del poderío y del señorío del Señor, del Padre Celestial, sino que también es una oportunidad para que en intimidad podamos pedir al Señor. ¿Y qué pedimos? Danos hoy el pan nuestro de cada día. Danos hoy lo que necesitamos. Y sabe que este verso 11 tiene mucho sentido a la luz de todo el capítulo 6. Porque si usted ve después del versículo 25 hasta el 32, el Señor está repitiendo en 3 ocasiones: no se preocupen. Versículo 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán? ¿Qué beberán? ¿O cómo se vestirán? Y después en el versículo 31 vuelve a decirlo: por tanto no se preocupen, diciendo ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Cuando pedimos delante del Señor el pan nuestro de cada día, para el Señor no es indiferente tu necesidad y mi necesidad. Para el Señor no es indiferente lo que tú y yo hoy necesitamos. El Señor sabe cuál es nuestra necesidad y responderá en su gloria eterna conforme a su voluntad en cada una de nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día es una representación de cómo el Señor sacia nuestra necesidad. Pero allí están, tanto en la porción del versículo 25 hasta el 32, nos está mostrando de manera clara que el Señor sustenta las aves y que el Señor viste los lirios. Por eso cuando nos acercamos al Señor en intimidad y le decimos: Señor,
mira mi necesidad, atiende a mi necesidad. El Señor decide inclinar su oído para escuchar nuestra petición, para atender a aquello que nos debe sustentar. No sé qué estás pidiendo hoy en tu intimidad delante del Señor. No sé cuál sea tu oración hoy que esté reflejando eso, esa necesidad. No sé cuál sea hoy tu más profundo deseo y anhelo. Y no sé cuántos años llevas llevándolo delante del Señor. Quizás hoy el Señor está en silencio, pero el Señor te está diciendo: no soy indiferente a tu necesidad. No soy indiferente a tu necesidad. Sé lo que necesitas y lo dará el Señor a su momento. Esta porción del texto bíblico nos llama a buscar el reino del Señor y su justicia. A veces estamos preocupados por qué vamos a comer mañana, por si hay mercado en nuestra alacena. Estamos preocupados porque los zapatos se van poniendo viejitos y porque este buzo que tengo lo tengo desde hace como 20 años. Pero hermanos queridos, el Señor vuelve a recoger toda nuestra atención para llevarnos a una porción importante, para llevarnos a un momento importante. Y si usted revisa allí esta porción de la Escritura, versículo 33, el Señor vuelve a decir que es lo verdaderamente importante y por lo que tú y yo deberíamos preocuparnos. No te preocupes por el vestido, por el alimento, no te preocupes por la bebida. Preocúpate por esto, versículo 33. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El Padre está diciendo: tú me estás pidiendo pan y yo te estoy dando más que pan. Pero que tu preocupación no sea el sustento de cada día, sea buscar su reino y su justicia por toda tu vida. ¿Qué tal si compramos unos zapatos hoy para nuestras mamás o para nosotros y mañana no los estrenamos porque el Señor nos llama? Hermanos, hoy nuestras preocupaciones se convierten en preocupaciones verticales. ¿Qué tengo y qué no tengo? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Pero el Señor está llamándonos a una preocupación más gloriosa y más perfecta, que tiene que ver con Él y con su reino, que tiene que ver con su justicia, que tiene que ver con lo que Él está haciendo en medio de la humanidad. Dentro de la oración del Padre Nuestro, el Señor Jesucristo está enseñándonos el perdón. Y está primeramente con una percepción del perdón en súplica. Vea usted el versículo 12. El versículo 12 es la súplica de a quien le está enseñando a orar. El Señor Jesucristo está diciendo: supliquen por perdón y perdona nuestras deudas. Señor, perdona mis ofensas. Señor, perdona mi pecado. El énfasis aquí no es tan solo pasar de corrido y rápidamente por perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos. Tiene que ver con ser conscientes de la obra de Cristo en nuestras vidas. Tiene que ver con suplicar e implorar que el Señor mismo nos perdone por nuestro gran pecado. Pero en la segunda parte nos conduce a dar de gracia lo que hemos recibido por gracia. El perdón del Señor Jesús es un regalo de su misericordia y gracia. El perdón del Padre Celestial expresado en Cristo Jesús en la cruz es un regalo
de su gracia. Y de esa misma manera, la oración a la cual nos está guiando es entregar ese mismo perdón en gracia y misericordia. Usted se imagina si hoy nosotros estuviéramos delante del Señor pidiendo perdón, suplicando perdón, y el Señor nos mira con gracia y misericordia, y después salimos a no actuar con la misma gracia y misericordia. Eso es como el hombre que dice Santiago, el hombre que se mira al espejo y se ve muy bien, y cuando se va se le olvida. Hermanos queridos, nuestro caminar como cristiano, ese hombre en el progreso del peregrino, es un llamado a vivir en un camino en el que es recto y sincero delante del Señor. La súplica de la oración. El Señor nos ha dicho ya en otros momentos que el pecado más grande no es el de nuestros ofensores. En muchas ocasiones nos escandaliza el pecado de otros. Es escandaloso lo que hacen nuestros hijos, lo que hace nuestra esposa, lo que hace el vecino. Uy, es que acostarse a esa hora y tomando. Es escandaloso el pecado de los demás. Y nuestro pecado en ocasiones es como el gatico en los brazos, consentido. Consentimos nuestro pecado. Aceptamos nuestro pecado. No nos escandaliza nuestro pecado. Pero el de los demás, es terrible. La oración del Padre Nuestro te está llevando a mostrar tu pecado como el obstáculo más grande que hoy tenemos. Nuestro pecado debería escandalizarnos. El pecado más escandaloso es el que nosotros mismos practicamos de manera recurrente, sin límites. Aquella mentira, aquel engaño, la pornografía, las ambiciones, la masturbación, la manipulación sexual, cortarle los servicios, las borracheras, el desorden financiero, la homosexualidad, la religiosidad, el fariseísmo que hay en nosotros, el egoísmo, la incredulidad en Dios, el dudar de quién es Dios y de si realmente tiene cuidado de nosotros. Ese es el pecado más escandaloso, aquel que tú y yo practicamos y en el que caminamos día a día. Pero el Señor Jesucristo vino al mundo para perdonar nuestro pecado. Y Efesios, en el capítulo 17, en el capítulo 1, la carta a los Efesios está hablando exactamente de esto y nos lleva a poner la mirada en aquel que es el Hijo de Dios, en aquel que realmente vino para salvarnos de ese pecado. Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, en Él, hablando del Señor Jesucristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gloria. Es en Cristo Jesús que nosotros podemos vernos perdonados. Es a la luz del Evangelio que nosotros podemos encontrar la redención y ver la verdad de la Escritura. Es a la luz de Cristo Jesús en la cruz que nosotros podemos entender que hemos sido perdonados por el Señor. ¿Y sabe cómo lo dice en la primera de Juan? Primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 2, dice: Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Él mismo es el perdón por nuestros pecados, y no solo por el nuestro, sino también por los de todo
el mundo. No se trata solo de entender que el Señor murió por los que venimos a la iglesia. Es entender que el perdón del Señor se ha dado para todo el mundo, para aquel que decida aceptarlo, para aquel que decida comprenderlo y abrazarlo. Que el Señor no nos deje caer en tentación, como dice la primera parte del versículo 13. En la tentación de ver a los demás más pecadores que a mí. Que el Señor no nos deje caer en la tentación de no perdonar a otros de la misma manera que hemos sido perdonados por el Padre Celestial. Que el Señor nos guarde de la tentación de creernos mejores que nuestros hijos, que nuestros compañeros, de creer del mal. ¿Está oyendo el versículo 13 en la segunda parte? Porque la petición después de pedir perdón es: líbrame de la tentación. Líbrame de la tentación de creerme mejor que los demás. Pero guárdame del mal. Líbrame del mal. Líbrame de atesorar rencor en el corazón. Líbrame de guardar resentimiento. Líbrame de guardar amargura que contamina todo el ser. Que el Señor en su misericordia nos libre a cada uno de nosotros de estas presentaciones del mal. Donde el mal no es el muñequito feo lejano, sino donde está ahí, cercano, y quizás lo hemos consentido. Al Señor Jesucristo le interesó enfatizar el tema del perdón. Vea que termina en el versículo 13 la oración y lo termina con un así sea. Que el Señor así lo haga. ¿Sí está allí conmigo? Versículo 13 en la última parte. Amén, dice la porción de la Escritura. Dice: líbranos del mal, danos nuestro pan, reconocemos tu autoridad. Y dice: amén. Pero después, acto seguido, versículos 14 y 15, se encarga el Señor Jesucristo de enfatizar lo que en la oración ya había dicho. Léalo conmigo. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Y sin duda alguna, cuando nos enfrentamos a este texto bíblico, no solo vemos la intención del Señor Jesucristo de enfatizar en el perdón, sino que empezamos a ver diferencias entre el versículo 12 y el versículo 14 y 15. El versículo 12 se enmarca en una súplica, en un deseo, en un añoro de oración, de dependencia. Pero el versículo 14 y 15 no está lejos del concepto del perdón, sino que más bien lo pone en la aplicación directa. Es el sermón puesto ahora como se debería ver en la práctica de cada creyente. Y en la práctica de cada creyente es: si tú perdonas, entonces el Señor Jesucristo, ¿y en qué tiempo está eso? Mírelo. ¿Cuándo está? ¿Está en presente hoy que el Señor perdonará? Mire, está en futuro. El Señor Jesucristo vino para perdonar nuestro pecado. El Señor Jesucristo está ahí para decirles: yo he sido la propiciación, yo he sido aquel que se va a poner para perdonar. Pero después de esto seguirán pecando. Después de esto habrá más que perdonar. Después de esto, después de la muerte del Señor Jesucristo, seguirán habiendo elementos que necesitaremos pedir perdón o que necesitaremos perdonar a otros.
El perdón no terminó con el Señor Jesucristo en la tumba. El perdón hoy es una realidad con el Señor Jesucristo reinando en gloria. El Señor Jesucristo allí en el versículo 13 está diciendo, si ustedes ven la última parte del versículo 13, dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Enmarca al Señor en el estado glorioso de la resurrección, pero está viéndolo allí y aún diciendo, es necesario perdonar. La diferencia del perdón se enmarca en la práctica en la que cada uno de nosotros tenemos que caminar. Mientras que el versículo 12 es perdóname y yo perdonaré, el versículo 14 y 15 pareciera ser un perdón condicionado. Y usted tendría que preguntarle al Señor allí en el versículo 14 y 15, Señor, ¿tu perdón se condiciona a mi perdón? ¿Tu perdón está condicionado a que yo perdone o no? Porque si es así, entonces la obra de Cristo en la cruz se ve empañada y obstruida por quienes somos nosotros como pecadores. Pero dígame, ¿cuántas veces no le han sacado este texto bíblico para decirle, perdone, tiene que perdonar? El texto bíblico en el versículo 14 y 15 nos está dando un panorama diferente, porque evidentemente la obra de Cristo en la cruz no se puede ver obstruida por ninguna obra que haga el ser humano en la tierra. La obra de Cristo Jesús en la cruz es la obra sublime, es el clímax de la historia de la humanidad. Pero entonces, ¿cómo debemos entender ese versículo 14 y 15? Debemos entender este texto como un equipamiento que nos impulsa a perdonar. El perdón expresado por el Señor Jesucristo es la base suficiente, el equipo suficiente, la herramienta suficiente con la que cada uno de nosotros podemos otorgar perdón o pedir perdón. Ahora, no perdonamos para que el Señor nos perdone, porque en Cristo Jesús nos perdonó. Ahora perdonamos en un acto de responderle al Señor con el mismo perdón que Él nos ha otorgado. Es una forma en que podemos responder al acto glorioso del Señor Jesucristo en la cruz. Es una forma en cómo podemos tú y yo participar del hecho mismo glorioso de redención. Es por esto que perdonar a otros es la forma en la que respondemos al perdón de Dios. Es la forma de hacer que nuestro equipaje, al presentarnos delante del Señor, en ese momento en que suene la trompeta, sea más ligero. Todos tendremos que presentarnos delante del Señor. Cuando suene la trompeta final, en ese momento estaremos delante del Señor como siervos, respondiendo por lo que Él nos ha mandado. Y eso no está lejano a lo que grafica el mismo Evangelio de Mateo. Mateo en el capítulo 18, versículos 32 y 33. Nuevamente el Señor Jesucristo está allí. Y usted lo puede ver quizás allí en las pantallas. Mateo capítulo 18, versículos 32 y 33. Y el Señor Jesucristo está hablando y dice, siervo malvado. Versículo 32. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque tú me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Imagínese usted estar delante del Señor en ese momento final, que el Señor ya lo graficó allí, y usted con una tula grande de cosas por perdonar y por pedir perdón. Y el Señor diciéndonos,
Es cierto que no fue suficiente para ti el perdón que te di, para que midieras con ese perdón el perdonar a otros o el pedirle perdón a otros. Pero vea el mandato bíblico del Señor a las iglesias a través de todo el Nuevo Testamento. Esto no es un tema solo de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas. Es un tema que aparece en toda la Escritura y está dada el mandato a la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y Colosenses capítulo 3, versículo 13, a la iglesia de Colosa. Sopórtense unos a otros. Uy, Señor, pero es que a mí me tocó el más difícil. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, cójale la mano a la persona que tiene a su lado. Si tiene queja contra su hijo, si tiene queja contra su esposo, si tiene queja contra sus sobrinos, tíos, abuelos, papás, escuche lo que dice. Bueno, allá lo dijeron, si tiene queja contra su suegro o suegra, allí dice la Escritura, si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Hermanos queridos, esto no es un tema para guardar en la mesita de noche y consultarlo cuando se presente una circunstancia. El perdón en doble vía está en que el Señor nos perdonó y nos capacitó, nos modeló en cómo podemos perdonarnos ahora los unos a los otros. Piense, probablemente hoy hay algo en su corazón que haya que perdonar. Probablemente hoy haya algo por lo cual usted tenga que pedir perdón. Y en el modelo de Cristo, usted y yo estamos llamados a pedir perdón y a perdonar. El perdón en doble vía reconoce el perdón eterno de Dios y la responsabilidad que tenemos en pedir perdón por nuestras faltas y en perdonar y liberar a nuestros ofensores. A manera de conclusión, amados, y antes de mirar un video que quiero que veamos, que concluye todo lo que hemos hablado, hoy nuestras oraciones en lo secreto pueden llevarnos a vaciar nuestra carga y nuestro resentimiento. Hoy nuestra oración en lo secreto delante del Padre nos llama a rendir la rabia, el coraje. Hoy estar delante del Señor en lo secreto nos lleva a entender que su llamado es al perdón. Eres portador del perdón de Dios a través de Cristo. Porque ser portadores del perdón de Dios en Cristo nos capacita, nos libera, nos fortalece, nos dota y faculta para perdonar a otros sus faltas. Veamos por un momento este video. Hola. En este análisis de Mateo 6 vamos a descubrir cómo liberarnos por fin del pesado resentimiento. Imaginemos esa sensación. ¡Uf! Soltar de golpe una mochila enorme llena de vergüenza y dolor. ¡Qué alivio!, ¿verdad? La clave aquí es que, con el perdón real, ese aguijón y la vergüenza sencillamente desaparecen de nuestra vista. Pero ojo, hay barreras. Jesús llamaba a los hipócritas literalmente actores con máscara. Pura fachada. Fijaos en el tremendo contraste. La actuación pública que agota frente a la paz de buscar a Dios. Es justo ahí, en la intimidad, donde realmente nos rendimos y soltamos esas cargas que nos aplastan. Porque seamos sinceros, nuestras peores batallas, como el rencor oculto, se libran en secreto, ¿a que sí?
Y un dato fascinante, en este pasaje bíblico la palabra perdón aparece nada menos que 6 veces. 6. Todo arranca con una súplica súper personal. Reconocemos, claro, que necesitamos desesperadamente esa gracia y misericordia divinas. Pero ojo al giro, esto nos lleva directo a la acción, compartir libremente esa misma gracia con los demás. Llegamos al meollo del asunto. El perdón es una vía de doble sentido que conecta cielo y tierra. A ver, de primeras, esto puede sonar a condición estricta para ganarse el cielo, ¿verdad? Para nada. El perdón eterno de Dios no es un requisito, es nuestra mejor herramienta, nos empodera totalmente. Entonces, ¿cómo usamos hoy esta herramienta genial para vaciar por fin esa maleta llena de resentimiento? Bueno, en 3 pasos. Exaltar a Dios, mirar bien dentro de nuestro corazón y dejarlo todo en la cruz. Así que nos quedamos con esta pregunta clave para llevarnos a casa. ¿A quién necesitamos perdonar hoy mismo? Y para esto sirve la inteligencia artificial, para equiparle de palabra. Ahora estamos frente a un llamamiento del Señor, frente a una enseñanza explícita del Señor Jesucristo. Y hay 3 elementos para hacerlo práctico. Exaltar a Dios tiene que ver con una práctica continua de perdón. Una práctica continua de perdonarnos los unos a los otros. Y por eso deseo que en este momento, mientras puede sonar algo musical, usted pueda venir delante del Señor con un deseo de exaltación, con un deseo de dar gracias al Señor por su perdón, por un deseo de reconocer que realmente no es merecido, que nuestro propio corazón nos aleja todo el tiempo del Señor, que nuestro resentimiento al que más le hace daño es a nosotros. Pero hoy es momento de exaltar al Señor. Es momento de decirle gracias por tu perdón. Gracias porque mi pecado era tan grande que me dejó lejos de tu gloria. Y por un momento quiero invitarte a que cierres tus ojos. Este es un momento de intimidad en el secreto. En el secreto con el Señor. Y rindas tu vida delante del Señor para decirle perdón. Perdón. Perdón, Señor. Pero también quiero darte gracias. Gracias porque si no fuera por tu perdón, hoy no estaría aquí. Quiero invitarle que juntos podamos traer hoy exaltación al Señor por su perdón. Y que en frases u oraciones cortas podamos levantar nuestra voz y exaltar el nombre del Señor por su perdón, por su cuidado, por su misericordia. Con libertad. Y como una expresión de exaltación, levante su voz y exalte al Señor. Amén. Padre, y damos gracias porque hoy reconocemos que sin tu amor nosotros estaríamos muertos
en nuestros delitos y pecados. Y gracias porque hoy aún, Señor, podemos acercarnos para pedir perdón. Y tú eres fiel, compasivo, para perdonarnos. Amados, en esta misma actitud, examinemos nuestro corazón ahora. Delante del Señor examina a quien debes acercarte a pedir perdón. Y que hoy sea un día en el que practiquemos la verdad del perdón. Que el Señor traiga a nuestra memoria a aquellos a quienes les hemos hecho daño para pedir perdón. Pero si tú tienes en este momento e identificas que a alguien que está en medio nuestro le has hecho daño y debes pedir perdón, hazlo con espontaneidad. Hazlo creyendo y obedeciendo al Señor. Toma su mano, extiende un abrazo. Que hoy sea un día en el que el Señor, en su misericordia, nos permita practicar su palabra. Y si aquí no está esa persona o esas personas, que esta sea una semana en la que puedas acercarte para pedir perdón. Y por último, ¿qué cosas hay y a quienes hoy Dios te llama a perdonar? Los facilitadores tienen un papelito que deseamos de manera gráfica, simbólica, poder anotar allí qué cosas debes perdonar, a quiénes debes perdonar. Y en esa invitación del Señor, entonces que tú hoy puedas perdonar esas cosas que te hicieron, ese dolor que te causaron, esa agresión, que tú puedas allí aún poner a la persona que te causó tanto daño. Y en espontaneidad, mientras alabamos al Señor, usted puede venir y poner eso en la cruz. Usted puede venir y dejar eso en la cruz. No sé si tú hoy recuerdas acontecimientos con tu papá o tu mamá. No sé si hay cosas todavía que perdonar de una relación que te dañó. No sé si hay algo en tu vida, de tu niñez, de tu infancia, que hoy el Señor te está llamando a perdonar. Y si es así, recibe este papelito y pon allí esto, para que delante del Señor entonces en la cruz dejemos clavado eso que el Señor nos llamó a hacer, a perdonar como Él nos perdonó. Aunque duela, aunque quizás soltar hoy sea difícil, pero que sea una oportunidad para dejar delante del Señor aquellas cosas que todavía hay en el corazón. Y Señor, venimos delante de ti. Yo primeramente, Señor, diciendo sí, Señor, yo mismo debo dejar en la cruz aquellas ofensas, aquellos señalamientos, aquellas expresiones, Señor, que he escuchado, Señor, de personas. Quiero dejarlas hoy, Señor, en ti.
Quiero soltar y liberar a aquellos, Señor, que con sus palabras han dañado. Quiero soltar y liberar a aquellos, Señor, que con sus intenciones no adecuadas, Señor, ni honrándote a ti, Señor, han actuado en sus emociones, han actuado, Señor, en su incapacidad. Y yo ruego, Señor, que tú les perdones. Señor, hoy decido perdonar y ruego que todas esas palabras, Señor, que todas esas ofensas queden clavadas allí en la cruz. Que tú seas, Señor, quien te glorifiques y que a ti sea la gloria y la honra. Que tu nombre sea sobre todo nombre, Señor. Que a ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y mientras suena el cántico, usted puede venir y dejar su papelito en la cruz. Señor, hoy al poner este papelito aquí en la cruz, deseamos soltar, deseamos liberarnos de esta carga, Señor, que hemos traído. Esa carga que quizás nos impide avanzar, que nos impide ver, Señor, cómo tú estás obrando. Señor, hoy dejamos, hoy perdonamos, hoy pedimos perdón, Señor. Padre, que a través de este perdón tú restaures relaciones, Señor, en la familia. Que restaures relación entre los esposos, Señor, al perdonar. Que restaures relaciones entre hijos y padres, entre hermanos. Que tú hoy, Señor, a través de este soltar, Señor, de este perdonar, restaures relaciones de amistades. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú, Señor, nos ves y queremos, Señor, caminar creyendo que tú, Señor, te llevas todos estos pecados, que tú te llevas todas estas ofensas, que tú, Señor, eres quien hace justicia. Por eso hoy, Señor, te damos gracias, porque salimos de este lugar, Señor, más ligeros, para transitar este camino como creyentes, como cristianos, más ligeros en ti, Señor. Padre, gracias por tu restauración. Gracias porque hoy tu perdón restaura. Hoy tu perdón afirma. Porque hoy perdonar, Señor, nos hace un poco más a la imagen de Cristo, a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. A ti te damos gracias, gloria y honra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén.